presentamos ahora una visión de actualidad en el comentario del profesor José Jaques. El Congreso de República Dominicana, que dicho sea de paso, está en esta semana a contrarreloj, como se dice, porque la legislatura termina este sábado, o este jueves, este viernes, termina el 26, la presente legislatura, en la cual se ha avanzado muy poco en aprobación de leyes, y sobre todo porque hay un cúmulo, hay presión social por algunas legislaciones pendientes, como el Código Penal, el Código Laboral, la Ley de Agua, entre otras, residuos sólidos. Bueno, cientos de proyectos pendientes y el Congreso no logra avanzar. Hoy sale lo nuevo que sale hoy, sobre todo en el Diario Libre, establece que el Congreso no ha creado 15 leyes que mandó el Tribunal Constitucional. El Constitucional, como tribunal de alzada, las altas cortes más bien, ordenó al Congreso modificar 15 leyes que determinó que son contrarias a la Carta Magna de la República. Entonces, la nota dice que ha dejado pasar 10 años sin cumplir con sentencias en las que el Tribunal Constitucional le mandó a modificar al menos 15 leyes que contravenían la Constitución, dejando como consecuencia una serie de vacíos legales en varios aspectos. Esas órdenes o exhortaciones, pero el Constitucional está por encima, no tiene iniciativa de leyes, pero está por encima. Están contenidas en 8 sentencias que se acumulan en el historial de desacato del Poder Legislativo sin consecuencias para el Poder Legislativo. En 6 de ellas se vencieron los plazos y en 2 el tiempo se está agotando sin perspectiva de que esas normas sean aprobadas. El último episodio de rebeldía, y estoy leyendo el trabajo del periodista Valdieri Rosario, los legisladores lo protagonizaron los miembros de una comisión de diputados que decidió y anunció que no obedecería el mandato de la sentencia TC 078824 de crear una ley para regular las candidaturas independientes. O sea, el Constitucional dijo que sí y la Cámara de Diputados dice que no. Uno de los casos más antiguos data de 2015, 10 años, con la sentencia TC 018915, el Constitucional exhortó a la Cámara de Diputados y al Senado crear una norma para regular el poder que entrega la Constitución al presidente de la República para otorgar indultos. Ustedes saben que hay un tema pendiente con los indultos, porque a principios de este siglo el indulto constituyó un desorden, porque el indulto es una facultad que tiene el presidente de la República para otorgar libertad a personas que están detenidas, que están presos, cumpliendo condena. Y a lo último, ya eso llegó al término de negociar hasta con el narcotráfico esos indultos. Entonces, lo que hicieron fue detener eso, detener los indultos hasta nuevo aviso, y el Constitucional en el 2015 ordena una ley que regule los indultos. Los jueces conocían una impugnación al decreto con el que el presidente Leonel Fernández concedió el beneficio a Antonio Marte, Pedro Franco Badía, Milcía de Amaro Guzmán, Gervasio de la Rosa y Vivian Lubrano de Castillo. Uno de los alegatos de Hermes Guerrero Báez y Remberto Pichardo, los accionantes, era que el mandatario había ejercido esta facultad sin una ley que lo habilitara.
el Tribunal Constitucional no invalidó la orden presidencial bajo el entendido de que el ejercicio de la potestad de indulto no debía ser anulada por la inercia del legislador, pero le solicitó subsanar el vacío legal con una ley que establezca claramente las condiciones sobre la selección de los candidatos a indulto, modalidades, procedimientos y exenciones. 10 años después no existe regulación y, como advirtió el colegiado, el indulto puede ser ejercido de manera arbitraria y sin control jurisdiccional. Van por 11 los años que dieron los jueces constitucionales a la Asamblea Nacional para modificar la ley 385/98 que crea la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de la Romana. Esta norma fue hallada contraria a la Constitución en el artículo que incluía a los diputados y senadores, oiga bien, de la Romana en el Consejo de Directores de la Corporación por la incompatibilidad del trabajo parlamentario con otras funciones o empleos públicos. Oiga bien, crearon la ley de la Corporación de Acueductos y se incluyeron lo de la provincia en el Consejo de Administración. Por la misma razón, en 2021 los magistrados excluyeron a los asambleístas del Consejo de Desarrollo Ecoturístico del Ceibo y también exhortaron a adaptar la ley 511-05 que declara el Ceibo como provincia ecoturística en un plazo no mayor de un año. Eso fue en el 2021, ya estamos en el 25. El cuerpo legislativo nunca modificó esas leyes y las instituciones se adaptaron a funcionar únicamente con el resto de los miembros. Los diputados Eugenio Cedeño Araché y Jacqueline Fernández Brito sometieron una propuesta para actualizar la ley 385/98 en abril, en la que no se hace mención del precedente del Constitucional, aunque plantea sustituir a los legisladores actuales por los salientes en un periodo constitucional. Claro, si ya son salientes, podría ser, pero no actuales. Pero ¿por qué servirse con la cuchara grande cuando en esas provincias y municipios, debe haber personas destacados, capacitados, que merezcan estar ahí y no los mismos legisladores? Nuevas leyes. En 2021, el Pleno del Constitucional declaró inconstitucional la omisión legislativa absoluta en que había incurrido el Congreso Nacional al no producir 9 leyes reservadas por la Constitución y ordenó que las mismas sean dictadas en un máximo de 2 años. Terminando la primera legislatura de 2025, es decir, esta semana, esa disposición está lejos de cumplirse. O sea, es que cuando se reformó la Constitución del 2010, esa reforma de 2010 ordenó la creación de unas leyes, pero el Congreso no ha hecho su tarea en cuanto a eso. Los aspectos que ordenarían esas leyes a los que nos referimos son referendos, plebiscitos e iniciativa legislativa municipal, el régimen de adquisición y transferencia de la propiedad inmobiliaria en la zona fronteriza, la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres, una ley, la libertad de expresión y difusión del pensamiento, el estímulo y motivación al deporte, la delimitación territorial, las regiones, el indulto y los sistemas de inteligencia del Estado. Etiqueta en español. Los comerciantes también esperan por el Congreso para reglamentar el etiquetado en español de productos importados, después de que el Tribunal Constitucional sacó de la ley 358-05 de Protección General de los Derechos del Consumidor o Usuario el artículo 41. En él se prohibía a la Dirección General de Aduana
autorizar el despacho de importación de productos de consumo que no cumplan con etiquetas o rotulados en español, entre otros requisitos. Cuando usted va a comprar un producto, que la mayoría son importados, entonces tiene una etiqueta en inglés, en chino, en japonés, en otro idioma cualquiera, que en Dominicana se habla español. Entonces el etiquetado debe ser en español. El Tribunal Constitucional volvió a exhortar una reforma para que dicha obligación pueda ser cumplida con posteridad al proceso de importación, pero antes de que los productos de consumo importados sean comercializados. Herencia del cónyuge, esto es muy interesante, atiendan esto. En mayo de 2025 se cumplieron 2 años que marcó al Congreso la Alta Corte para modificar el Código Civil Dominicano, de modo que se reconozca al cónyuge el derecho de sucesión a la muerte del esposo o esposa. El artículo 767 daba a la pareja superviviente una condición de heredera irregular después de parientes e hijos. El Constitucional exhortó a hacer el cambio para que se les reconozca como heredero regular en el orden que el órgano legislativo estime conveniente. El referido artículo fue expulsado del ordenamiento jurídico, pero ante la inacción legislativa quedó en un limbo el nivel de prioridad de los herederos. Y miren qué es lo que pasa. Los esposos son copropietarios de los bienes, son bienes de la comunidad de bienes, del matrimonio, pero ante la muerte de uno de los dos, el otro queda en una cola de la herencia. Es incorrecto. Eso debe resolverse. Poco tiempo. A los asambleístas se les agota el tiempo para aprobar de nuevo la ley 1015, después de que el Tribunal Constitucional la anuló por vicio en su aprobación y le otorgó en diciembre pasado 1 año para repetir el proceso. Esta norma introdujo cambios al Código Procesal Penal que perderían vigencia al final de este año y los regresarían a su estado anterior. Miren, todas estas tareas que le ha otorgado, le ha asignado, bueno, quizá no sea la palabra, que le ha sugerido al Congreso de la República Dominicana reparar todas estas legislaciones para el mejor funcionamiento de la sociedad. Fíjense que la nación dominicana, el pueblo dominicano, vive atacando el trabajo de los jueces, el trabajo de los fiscales, el trabajo de la policía, y nosotros también, porque es verdad, el sistema nuestro es defectuoso en su mayoría, no avanza en la persecución del crimen, hay una inseguridad jurídica en sentido general, pero entonces, cuando llegan al Constitucional estas solicitudes de reparaciones, entonces que le sugiera al Congreso, ya ven ustedes, más de 10 años, y en el caso de las leyes que están pendientes, producto de la reforma de 2010, son 15 años, esperando por un Congreso que dice que trabaja mucho, pero entonces la señal de que el Congreso trabaja no es eficiente, aunque estén en el edificio. Se lo dice al sano juicio que cada vez que termina una legislación hay un corre-corre. Si trabajaran de manera eficiente, de manera permanente, regulada y planificada, no hubiera que andar a la carrera cada vez que se cierra. Y esta legislatura yo creo que va a ser la peor que ha tenido el Congreso, porque además del Código Penal, que tiene 25 años en discusión, están las otras leyes, que si se aprueba, que cuándo es, y ellos envueltos en discusiones, más de 35 comisiones que se reúnen, pero al final no aprueban. Señores, y no espera más. El Código Penal y el Código Laboral no hay razón para dejarlo sin aprobar. El presidente ha dicho que va a convocar a una legislatura extraordinaria. Todo indica que sí, porque el Senado se ha puesto a dar vuelta, a mamonear con esto de los códigos, y eso va a provocar la legislatura extraordinaria a la que también le daremos seguimiento.